Muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar la clase teórica sobre procedimientos básicos en el manejo de paciente crítico. Muy bien. Para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien, alumnos. El primer video que vamos a ver ahora es sobre colocación de un catéter venoso periférico. Todos atentos, por favor. Antes de insertar cualquier acceso venoso. ¿Me confirman? ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, doctor. Perfecto. Alguien podría hacerlo un poco más grande, doctor. Sí, eso es lo que voy a hacer. Antes de insertar cualquier acceso venoso, es importante chequear que disponemos de todos los elementos necesarios en una bandeja, listos para usar. Catéter de diferentes calibres, gasas estériles, guantes de látex descartables, antiséptico, cinta adhesiva, lazo hemostático, apósito transparente, descartador rígido para cortopunzantes, bolsa roja, pie de suero, sistema de perfusión preparado, solución estéril para infundir guías macro y o prolongador, rótulo. Recordar realizar el lavado de manos. Momento 1. Los principales sitios anatómicos para instalar un acceso venoso periférico son: 1. Las venas del arco dorsal de la mano. 2. Las venas cefálica y basílica del antebrazo. Colocar el lazo hemostático. Recordar realizar el lavado de manos. Momento 2. Colocarse los guantes. Y realizar la antisepsia de la piel frotando suavemente por 30 segundos. Pulsar con el bisel del catéter hacia arriba. Observar el reflujo de sangre en el catéter. Retraer el bisel del mandril y continuar con la inserción del catéter. Retirar el lazo hemostático y retirar el mandril e inmediatamente colocarlo en el descartador. Conectar el sistema de infusión. Comprobar la permeabilidad del acceso venoso. Colocar el apósito transparente sin traccionar ni tensar. Apoyando sobre la zona de punción y presionando los bordes a su alrededor.
Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuevamente algunos aspectos teóricos de este procedimiento que acabamos de ver. ¿Tuvieron dificultades en ver el video? No, doctor, sí se vio todo. Perfecto, muy bien. Entonces empezamos. Entonces, recordando que un catéter venoso periférico realmente es un tubo delgado, flexible, que se inserta en una vena periférica, ¿no? El sitio de inserción más frecuente, recordar, es en la parte inferior del antebrazo o la parte posterior de la mano, ¿no? Las venas cefálica, basílica, las venas dorsales de la mano, ¿no? Básicamente, el catéter venoso periférico o vía endovenosa periférica se usa para administrar líquidos, transfusiones de sangre, hemoderivados, quimioterapia u otros medicamentos que se administran por vía endovenosa. Las indicaciones fundamentales para poder crear un acceso endovenoso para colocar un catéter endovenoso periférico son la administración de medicamentos parenterales, la fluidoterapia y la transfusión de hemoderivados. Muy bien, acá podemos ver los diferentes tamaños de catéteres que básicamente se diferencian por el grosor, ¿no? El diámetro de la luz del catéter. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque según el diámetro de la luz del catéter, vamos a tener la capacidad de infusión, de poder infundir una cierta cantidad de volumen de acuerdo al tipo de catéter que estemos utilizando. Esto es muy importante recordar. Uno, que mientras más grueso es el diámetro del catéter, tiene capacidad para infundir mayor cantidad de volumen, ¿no? Y viceversa. Segundo, que el color de los catéteres están estandarizados según el diámetro, y eso está independientemente de la marca que ustedes puedan estar usando. Ya en este caso, por ejemplo, hay una marca Terumo, pero hay infinidad de marcas, pero todos van a respetar estos colores, ¿ya? Entonces, el número anaranjado es el que es de 14 gauge, ¿no? Es el catéter de 14 gauge. El número plomo es el de 16, el número 18 es el verde, el rosado es el 20, celeste es el 22, amarillo es 24, violeta es el 26. Entonces, esto no va a cambiar porque ya está estandarizado, ¿ya? Lo que pueden cambiar son las marcas. Entonces, usted con solo ver el catéter, usted puede saber el número y en la práctica prácticamente se lo va a aprender, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, chicos, por ejemplo, importante grabarse esto, que cuando tenemos un paciente crítico, nosotros idealmente en un paciente crítico adulto, vamos a requerir muchas veces infusiones rápidas de hemoderivados, de sangre, porque un paciente tiene un choque hipovolémico por un trauma intraabdominal con rotura hepática o esplénica. Necesitamos infundir rápidamente sangre, inicialmente volumen. Entonces, fíjense, por ejemplo, si usted llega a la sala de emergencia y a este paciente le ponen un catéter 24, significa que abierto en su máxima, para su máxima infusión, le voy a poder pasar solamente 20 mililitros por minuto. O sea, si lo ahorro al máximo, quiere decir que si yo quisiera pasar, por ejemplo, un volumen de 1 litro, ¿no? Ustedes dividen 1000 entre 20, ¿no? Va a pasar en 50 minutos. O sea, en otras palabras, voy a poder pasar 1 litro en 50 minutos. Pero si es que, por ejemplo, yo uso un catéter color, el color naranja, perdón, el color rosado, va a pasar 60 mililitros en 1 minuto. O sea, ese litro me va a pasar en 17 minutos, ¿no? Y hay una abismal diferencia entre 50 minutos y 17. Pero si yo tengo un paciente que está sumamente chocado, necesito infundirle más rápido, estabilizarlo lo más rápido que se puede ese paciente, manejar la vía aérea y enviarlo de frente a sala de operaciones porque tiene, por ejemplo, la rotura de una rotura vascular importante y se está desangrando y requiere entrar a un control quirúrgico inmediato. Entonces podría usar, por ejemplo, un catéter 16, donde me va a infundir a 180 mililitros por minuto.
si dividimos 1000 entre 180, me sale que me pasa, en 5.5 minutos podría pasarme 1 litro, y un catéter naranja me va a pasar en 4 minutos. Es muy importante. De tal manera de que prácticamente, si yo estoy, digamos, en una unidad de shock trauma, entonces tengo que ver que sea un catéter que me permita administrar volúmenes considerables en el menor tiempo posible. De tal manera de que en adultos, que es lo que practicamos el doctor Serna en terapia intensiva y yo en la sala de emergencia, no utilizamos pues estos catéteres 24, 26, 22, ¿no? Usualmente el catéter más preferido que usamos, el como mínimo, un catéter número 18, que usted rápidamente lo reconoce porque es de color verde, ¿ya? Importante eso, que de color verde. Eventualmente, si el paciente tiene buenas venas, podemos poner un catéter 16. Esto también, hay dificultades técnicas también a veces de colocarse, porque recuerden, cuando un paciente viene con shock, sobre todo hipovolémico, tiende el paciente a colapsarse sus venas, entonces va a ser difícil también, no crean, por ejemplo, este catéter es grueso, de grueso, si compara usted con un 26, con un 14, ¿no? Entonces a veces no es factible técnicamente poder colocar un catéter 14 o 16, pero por lo menos 18. Nunca menos de un 20, digamos, aceptamos en la sala de emergencia, porque si el paciente se complica, entra en un protocolo de paro, queremos administrarle hemoderivado, sangre en forma rápida, compensar lo más rápido posible para poder entrar a sala, nos va a tomar mucho tiempo. Y recuerden que el tiempo es muy valioso en medicina crítica. Los pacientes, las patologías que de mayor gravedad en los pacientes son tiempo dependientes, ¿no? O sea, el tiempo hasta acá es valioso. Muy bien. Entonces, esta es la parte, por ejemplo, de un catéter venoso periférico, ¿no? Típicamente conocer esta cámara, que se tiene esta cámara trasera, el cono de conexión que nos permite reconocer un catéter. Por ejemplo, nos va a decir la doctora Arauz, Vanessa Arauz, ¿qué color es este? ¿Qué tamaño es este catéter, Vanessa? 20, doctor. Excelente, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que el rosadito el color rosadito es 20, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la otra parte es lo que se llama el bisel, ¿no? Por eso dice, cuando uno con el bisel hacia arriba, mirando hacia arriba, así que coloca el catéter, ¿no es cierto? Esto se llama el fiador metálico o la guía metálica, y este es el catéter, que en sí es un plástico, ¿no? El plástico es lo que se queda, ¿no? La gente a veces dice, me duele, realmente me duele si estuviera ahí la aguja, ¿no? Pero ya permite cierta movilidad, ¿no? Cierta movilidad cuando uno ha insertado este catéter, es un catéter de plástico, ¿no? La marca más conocida es Avocat, y a veces comúnmente lo conocemos como Avocat, ¿no? Pero realmente es un catéter periférico, ¿no? Solamente tiene el fiador metálico, ¿no? O como introductor, solamente para introducir, dejar el catéter y luego se retira, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el cono de conexión nos va a permitir conocer rápidamente con qué tipo de catéter estamos trabajando. Muy bien. Lo que ya se había explicado, las principales venas del antebrazo, ¿no? La basílica, la cefálica, y las venas dorsales de la mano. Son los principales, digamos, venas de acceso para los catéteres venosos periféricos, que se utilizan en la práctica común, ¿no es cierto? Acá está delineado los procedimientos que más para fines que ustedes lo puedan revisar, antes de realizar las prácticas, ese procedimiento paso a paso, cómo vamos a colocar un catéter venoso periférico, que muy bien se ha explicado en el video que hemos pasado, ¿no? Bien, como ven acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hace acá? Coloca esta liga hemostática, se llama, ¿no? Para poder ingurgitar, ¿no? Las venas, en este caso, está colocando en las venas del dorso de la mano. Esto hace el paciente, abre y cierra la mano y se ingurgitan estas venas para facilitar su colocación. Muy bien, ¿no? Entonces está acá, está colocando, ya está introduciendo el catéter. Acá en esta cámara va a ver cuando la punta entra en la vena, obviamente transcurre sangre a través del catéter y se llena, o sea, viendo esa camarita que se llena rápidamente, podemos confirmar que estamos efectivamente en el punto adecuado, ¿no es cierto? Es decir, estamos en el territorio intravascular de la vena que hemos querido acceder, y
ahí podemos ya hacer lo siguiente, ¿no? Comenzar a hacer el retiro de la guía metálica, ¿no es cierto? Entonces, acá está colocando, acá está en el antebrazo, acá está en el dorso de la mano, ¿no? Siguen las explicaciones de cómo se tiene que hacer digamos, la explicación paso a paso de la forma teórica en que se tiene que hacer el procedimiento, ¿no es cierto? Y ya lo hemos revisado. Como les decía, una vez que ha logrado usted y llena esta camarita, ven acá la cámara, esta es parte de la cámara cuando se llena esto es que uno confirma que está en la vena. Entonces ya puede proceder al retiro y conforme va retirando la guía metálica, ya la guía metálica va introduciendo. ¿Por qué? Porque si es que comienza a introducir uno con la guía metálica, la punta ¿no? metálica puede seccionar y usted puede perder esa vena, ¿no es cierto? Puede seccionar el trayecto de la vena y luego sale de la parte intravascular de esa vena y se infiltra, eso se llama se infiltra, o sea, pierde usted esa vena periférica que estaba intentando de canalizar. Muy bien, luego tiene que colocar este adhesivo plástico, ¿no es cierto? La marca más conocida, una de las marcas más conocidas en el mercado es el famoso Tegaderm de 3M, y así se ha quedado en cierto modo conocido, pone un Tegaderm, decimos, ¿no? Pero realmente es un adhesivo plástico transparente. Esto es muy importante para poder aislar, para poder proteger el punto de inserción del catéter en la vena, ¿no? Para evitar que fácilmente sobre todo que sea como un punto de acceso a infecciones, ¿no? Es importante. El punto de inserción puede ser un punto de entrada para infecciones, y si hay infección puede haber una inflamación del terreno vascular, del vaso sanguíneo, y puede producirse diferentes complicaciones, ¿no? Flebitis, celulitis, etcétera. Entonces uno trata de que sea, ¿y por qué es importante que sea transparente? ¿Por qué? Porque en caso de darse una infección, inflamación, usted va a poder notar si no fuera transparente, usted tendría que ya la infección, la inflamación estar bastante avanzada para que usted pueda notarlo. Entonces, justo por eso es transparente, ¿no? Para que usted pueda ver qué está ocurriendo. Si es que se pone rojo, se pone moradito, se hincha, entonces usted se va a dar cuenta por qué esto es transparente. Entonces, la función importante, es transparente para poder evaluar si es que hay algún signo de infección, inflamación en el punto de inserción. Y también se puede rotular acá, porque estos catéteres no pueden estar ahí pues 10, 15 días, ¿no? Tienen que cambiarse cada cierto tiempo, solamente 72 horas cambian el catéter. Entonces acá se pone la fecha, ¿no? Por ejemplo, han colocado acá, ponen 28 de abril, 3 de la tarde, pum. Ya saben que eso tiene que estarse cambiando ya para el día 30 o 1 de mayo tiene que cambiarse, no puede estar más días, porque mayor permanencia, mayor posibilidades de complicación, sobre todo de infecciones. Muy bien, ya ven, acá está, dice 26 del 3 del 2002, creo por decir acá, ya está acá está el catéter, y también acá ustedes pueden ver que está con esta fijación, eso ayuda a estabilizar y que no se esté moviendo mucho el catéter en caso del paciente mueva la mano o por algún motivo se traccione la tubuladura de la venoclisis, ¿ya? Esta es una llave que se llama llave de triple vía, bastante práctica porque permite por acá introducir algún medicamento, ¿no? Que uno puede pasar en forma diluida, poder pasar a través de esto el medicamento, o ya sea a través de una jeringa que prepara uno directamente lo pasa, a través de otra infusión, o sea, otra entrada de otra venoclisis, ¿no? Entonces tiene acá llave triple vía, ¿no? La vía de entrada para un acceso lateral y la parte que conecta con la vía, con el catéter periférico. Y acá como está correctamente fechado. Muy bien. ¿Qué complicaciones puede haber cuando nosotros colocamos un catéter venoso periférico? Uno de los más frecuentes es que se infiltre o se extravase, ¿no es cierto? Y eso ocurre, por ejemplo, cuando el paciente se mueve mucho, cuando uno en la técnica al colocar entra el catéter y uno empuja el catéter con todo aguja y perfora las paredes
perfora las paredes del vaso sanguíneo, saca la guía metálica y cuando comienza a infundir el líquido, entonces ya no transcurre por la luz del vaso, sino está a un costado, porque si usted ha transfixiado ha perforado ese vaso y ocurre infiltración y extravasación. Eventualmente hay productos que pueden ser irritantes, ¿no? Entonces puede haber problemas. Otros que son más nobles, por ejemplo, solo la solución salina no hay mayor problema, ¿no? Pero algunos medicamentos son irritantes y producen problemas de inflamación, celulitis, etc. Otra complicación es la flebitis. Flebo significa vena, flebitis es una inflamación de las venas, ¿no es cierto? Otra complicación es una infección en el sitio de punción, porque no hemos tomado las medidas de limpieza apropiada, ya sea que nuestras manos no nos lavamos las manos apropiadamente. Lavarse las manos es una medida importantísima para la transmisión de infecciones, y también la limpieza de la zona del punto de acceso, ¿no? Del punto de inserción. Esa zona tiene que estar bien limpia, ¿no es cierto? Limpiar bien. Entonces puede ocurrir eso en el sitio de infección, se puede producir y a partir de ese punto puede producir celulitis, que es una infección que transcurre por debajo, por el tejido celular subcutáneo, por debajo de la piel, ¿no? Hematomas también que se pueden producir, ¿no? Sobre todo por una técnica inadecuada, y también cuando el paciente tiene predisposición a hacer estos hematomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes, por ejemplo, tendrían predisposición a hacer un hematoma? A ver, ¿qué nos dice? A ver, el alumno Lobatón. Camila Lobatón. Ingrid Chuquispoma. Vanessa Arauz, ¿se está escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. O sea, asumo que no están los alumnos ni Lobatón ni Chuquispoma. María Acero. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, todos tienen que estar atentos, ¿no? a la clase. Pregunta, ¿qué paciente, si yo, por ejemplo, hago una punción, obviamente una punción en una vena periférica para poder colocar un catéter venoso periférico, ¿qué pacientes tendrán predisposición a formar hematomas? Si yo le colocaba apropiadamente, no lo sido muy tosco y me ha salido a la primera, pero ¿qué pacientes tendrán esa predisposición? Adelante, ya sabe las normas. Apellido y habla. Buenas tardes, doctor. Me llamo Carla Ramírez. ¿Podría ser un paciente que tenga un problema de coagulación, un trastorno de coagulación que sea más propenso a tener moretones fácilmente? Perfecto, ¿no es cierto? Un paciente que tiene un trastorno de la coagulación, un paciente que tiene las plaquetas bajas también, ¿no es cierto? O sea, está plaquetopénico, las plaquetas menor de 70.000, menor de 80.000, podría producirse un paciente cirrótico que ya tiene una insuficiencia hepática avanzada, entonces tiene digamos, los factores de coagulación hepatodependientes, el 5, 7, 9, 11, que están disminuidos, y eso tiene lo predispone a producir hematomas, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, cualquier paciente que tenga un trastorno de la coagulación o disminución de su capacidad hemostática, como plaquetopenia, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿qué otros problemas? Trombosis superficiales, se forman trombos, ¿no? Se inflama esa zona por la agresión al endotelio vascular, ¿no? Y hay también por el tipo de líquido que puede estarse infundiendo, el medicamento, puede producirse trombos superficiales, ¿no? Son las potenciales complicaciones de este procedimiento. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro procedimiento, que es la inserción de una sonda nasogástrica, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar un video sobre esto. Ya saben, y luego conversamos Muy bien, a ver.
Si es que tienen algún problema para ver el video, por favor, inmediatamente alguien, quien fuese, interviene. Doctor, no Sí. está compartiendo pantalla. Ya, muy bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ahora pueden ver la pantalla bien, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, entonces atentos al video, por favor. Vamos a hablar sobre la colocación, la técnica de colocación de una sonda nasogástrica. Ven este video de pocos minutos y luego vamos a hablar al respecto. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Preparar el material. Batea, empapador, guantes limpios, solución hidroalcohólica, sondas nasogástricas de los números 14, 16 y 18, lubricante hidrosoluble, gasas estériles, esparadrapo para fijar la sonda, jeringa de 50 o 60 centímetros cúbicos, fonendoscopio, tapón de sonda, suero fisiológico de 10 centímetros cúbicos y 2 botes para muestras. Colocarse a un lado del paciente y bajar la barandilla de la cama. Comprobar la identidad del paciente. Informar al paciente de la técnica que se va a realizar. Colocar al paciente en posición semisentado en un ángulo de 45 grados. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Colocarse guantes limpios. Colocar empapador sobre tórax y abdomen del paciente. Retirar prótesis dentales si las usa. Examinar conductos nasales y limpiarlos si es necesario. Sacar la sonda del envoltorio. Curvar los 10 a 15 centímetros del extremo de la sonda y liberarla de memoria. Medir distancia que va desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de aquí hasta el apófisis sifoides del esternón. Recordar esa distancia. Lubricar la sonda los 7 a 10 centímetros terminales con movimientos de rotación. Pedir al paciente que pegue la barbilla al pecho si puede y si no, ayudarle. Introducir suavemente la sonda por uno de los orificios nasales. Nunca forzar la progresión de la sonda. Si el paciente está consciente y puede colaborar, solicitarle que trague saliva para favorecer la progresión de la sonda con la deglución. Introducir la sonda hasta la distancia prefijada y pedir al paciente que abra la boca para comprobar que la sonda no está enrollada en la cavidad oral. Comprobar la correcta ubicación de la sonda en estómago de 2 formas, en el siguiente orden. Primero, visualizando la salida de contenido gastrointestinal por la sonda.
Segundo, auscultando en la zona epigástrica con fonendoscopio mientras se introducen 20 centímetros cúbicos de aire a través de la sonda. Colocar tapón. Fijar la sonda a la nariz del paciente con esparadrapo. Colocar la sonda hacia atrás. Retirar el empapador. Quitarse los guantes. ¿Pueden ver la pantalla, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, hemos visto atentamente el video. Ahora vamos a recordar algunos aspectos teóricos importantes, ¿no? Una sonda nasogástrica es un tubo de plástico, puede ser hule o PVC, que se introduce a través de la nariz o la boca hacia el estómago. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes para colocar una sonda nasogástrica? 1. La administración de alimentos, administración de algunos medicamentos, aspiración o drenaje de contenido gastrointestinal, ¿no? Lavado gástrico eventualmente cuando hay intoxicación, ingesta de algunos tóxicos, ¿no? Para poder recuperarlos, sobre todo en fases precoces. Y eventualmente a pacientes que están con una hemorragia activa, ¿no? Para mejorar, ayude eso al gastroenterólogo cuando va a hacer una endoscopía de emergencia. Y también para la descompresión gástrica por gas en caso de un hilo posoperatorio, o también en situaciones como una obstrucción intestinal, ¿no? Esto va a ayudar a descomprimir un poco el estómago. Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones que encontraríamos? Por ejemplo, si un paciente tiene ingesta de cáusticos, cualquier sustancia cáustica, ¿no? Que puede haber lesionado sobre todo el esófago, estómago, entonces está contraindicado hacer este procedimiento porque podemos lesionar más la mucosa esofágica. Si hay sospecha de una rotura esofágica, también, ¿no? A través de la rotura puede buscar una vía accesoria cuando estamos con la punta de la sonda nasogástrica, cuando la estamos colocando. En el postoperatorio reciente de una cirugía gastroesofágica, ¿no? Nasal o bucofaringia, ¿no? La presencia de un divertículo, como es el divertículo de Zenker, ¿no? Hay algunas malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene atresia de Coanas o algún tipo de alteración como atresias esofágicas, va a ser imposible colocar y vamos a intentar colocar, vamos a hacer más daño y causar dolor y no vamos a poder lograr la colocación de una sonda en estas malformaciones congénitas. Muy bien, acá se explica paso a paso cómo se tiene que proceder para la colocación de una sonda nasogástrica, que ustedes lo van a poder leer y creo que ha sido más didáctica el poder observarlo en el video que hemos demostrado, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener este procedimiento? No contraindicaciones, sino complicaciones. O sea, cuando realizamos este procedimiento, ¿qué es lo que puede ocurrir? Uno, por ejemplo, al introducir la sonda por nariz, podemos producir una epistaxis, ¿no? Un sangrado nasal. Si no tenemos precaución, puede ir no al conducto esofágico de la vía digestiva, sino a vía respiratoria, es decir, a la tráquea. Y eso va a desencadenar una tos terrible, un problema de dificultad respiratoria en el paciente.
puede haber una perforación esofágica o gástrica, sobre todo cuando ha habido cirugía reciente, ¿no? Eventualmente, hay siempre el temor en los pacientes que tienen varices esofágicas, ruptura de esas varices, o cuando el paciente ha tenido un sangrado digestivo varicial y se ha autocontrolado a través de un coágulo, nosotros vamos a dislocar ese coágulo y podemos exacerbar el sangrado en caso de varices esofágicas, ¿no? Frecuente en las personas que tienen hipertensión portal, como son, por ejemplo, los pacientes cirróticos, etc. La broncoaspiración también podría ocurrir por la presencia de una sonda nasogástrica. Ulceración de la mucosa nasal, sobre todo cuando permanece mucho tiempo, ¿no? Necrosis del ala nasal, ¿no? Faringia, ¿no? Muy bien. Ya hemos visto el procedimiento, ¿no? Una cosa importante es, por ejemplo, hasta cuánto vamos a introducir la sonda y se procede con la medición de la cantidad de la sonda que vamos a introducir, ¿no es cierto? Ven ustedes acá, ¿no? De la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides, ¿no? Esa es la cantidad, digamos, la longitud de sonda nasogástrica que tenemos que introducir, ¿no? Importante el hecho de tener que colocarle un gel que suavice su ingreso, ¿no? Muy bien, entonces puede ser, por ejemplo, un poco de gel de lidocaína, por ejemplo, en gel, ¿no? Doblar la sonda para facilitar su manipulación, ¿no? El procedimiento de la colocación. Explicarle siempre al paciente, pedirle de su colaboración, porque el paciente tiene mucho temor, ¿no? Sobre todo cuando son muy jóvenes, adolescentes, niños, ¿no? Muy bien. Cuando se ha introducido y está en la sonda más o menos en la parte posterior de la faringe para introducirse a la vía digestiva, se puede estimular que el paciente pueda deglutir, puede hacer que pase saliva, decirle pase como un fideíto, o pasar un poco el líquido, y eso va a ayudar a que el paciente pueda pasar la sonda a la vía digestiva, ¿no? Luego hay que fijar la sonda, ¿no? Y se deja fijada la sonda en el dorso nasal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otro procedimiento que es en una situación de emergencia. La llamada maniobra de Heimlich, ¿no? Heimlich es un médico que prácticamente es el que inventó este procedimiento, ¿no? Esta maniobra de Heimlich se utiliza para lo que conocemos como, o base, obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. La obstrucción puede ser por una situación, digamos, una obstrucción completa o incompleta. Esto es eficaz y se debe usar cuando la obstrucción de la vía aérea es completa. Muy bien, vamos a irnos al video que vamos a compartir. Tenemos 4 minutos para actuar. ¿Correcto el video? ¿Escucha? ¿Se ve y se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, continuemos. Tenemos 4 minutos para actuar. En este momento, el paciente no puede respirar. Estamos ante una parada respiratoria por un objeto. Pero podemos hacer algo para desobstruir esa vía. Podemos hacer algo para conseguir que ese objeto que no le deja respirar pueda salir fuera. Esta maniobra es una maniobra internacional, se llama maniobra de Heimlich. Consiste en que nosotros, de una forma rápida y eficaz, suplantemos la tos del paciente, y lo vamos a hacer viendo un ejemplo. Tenemos un voluntario que va a ser nuestro atragantado. En estos momentos, como hemos dicho, el paciente acaba de terminar de toser, tiene la mano en el cuello y se está poniendo morado. Nosotros nos vamos a colocar en su espalda, le vamos a sujetar, le vamos a colocar, el paciente estará levemente inclinado hacia adelante y nosotros colocaremos nuestros brazos a la altura de su tripa. No os preocupéis exactamente a la altura, ni muy alto en el pecho, ni muy bajo, porque no vamos a conseguir el efecto que queremos, el efecto necesario, que es
apretar tanto su abdomen que consiga que sus pulmones expulsen el objeto que tenemos. Cogemos nuestras manos, las juntamos con el puño cerrado, lo colocamos a la altura de su abdomen y con un golpe seco y firme, como si nos lo quisiéramos llevar a nuestra casa, apretaremos su abdomen lo suficiente como para que el objeto salga. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, al hacer la presión dentro de la tripa, vamos a hacer que su diafragma, el músculo con el que respiramos, golpee los pulmones. Al golpear los pulmones, los exprime y todo ese aire que sale a la vez pasa por la tráquea y expulsa el objeto que tenemos. ¿Y cuántas veces lo vamos a repetir? El número de veces que sea necesaria, hasta que salga el objeto por la boca. Porque... Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. A ver. Entonces, hemos visto la forma de cómo se tiene que proceder en caso de una obstrucción completa de la vía aérea, que es la maniobra de Heimlich, ¿no? Algunos aspectos teóricos de esta, para reforzar el conocimiento de este procedimiento. Uno, o base, como les dije, es la obstrucción de la vía aérea completa por un cuerpo extraño en la vía aérea superior, ¿no? Solamente un cuerpo extraño sólido que va a impedir el paso de oxígeno a los pulmones. Entonces ya saben, la principal causa, ¿no?, de obstrucción de la vía aérea en una persona consciente es un cuerpo extraño. La principal causa de obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo en una persona consciente es un cuerpo extraño. A ver, con la alumna Jimena Delgado. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Y cuál usted cree, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Y cuál usted cree que será la principal causa de obstrucción de la vía aérea en una persona inconsciente que está en coma? Podría ser la lengua, doctor, cuando se va hacia atrás y obstruye. Bueno, por supuesto, ¿no? Eso ya lo hemos hecho en las prácticas, importantísimo, ya saben, 2 tips. Principal causa de obstrucción de la vía aérea en paciente consciente, cuerpo extraño. Usualmente cuando está comiendo. Paciente inconsciente es la laxitud de los tejidos blandos, sobre todo de la lengua, que es un músculo, cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Muy bien, y esto lo pueden ver acá, ¿no? Principal causa en víctima inconsciente, la lengua, la caída de la lengua que obstruye la vía aérea. Por eso que una persona cuando tiene un trastorno de conciencia, una de las maneras importantes de permeabilizar es levantar frente mentón, si no hay trauma. Y si hay trauma, tracción mandibular, ¿no es cierto? Muy bien. Acá también lo pueden ver más exacto, ¿no? Bien, por acá debería pasar el aire llevando oxígeno y eliminando el CO2, pero sin embargo cae y obstruye, ¿no? Y con una simple maniobra como es la maniobra de frente mentón o tracción mandibular, usted puede despejar esa vía aérea, que son las principales maniobras básicas de permeabilización de la vía aérea en personas que están con trastorno de conciencia, ¿no? Vamos acá. ¿Cómo hace, mire usted, esta maniobra? Ya está permeable, ¿no? Muy bien. Entonces, la obstrucción incompleta, el paciente tose, grita, tiene una respiración ruidosa. Si el paciente está tosiendo, ahorita me ahogo, me he atorado con un pedazo de carne, con un hueso, dice, me ahogo, siento que me ahogo, está ahí desesperado, respira ruidoso. Ese paciente tiene una obstrucción incompleta. Usted lo va a reconocer de esa forma porque es una obstrucción incompleta. Porque cuando tiene una obstrucción completa, el paciente no puede ni toser, ni gritar, ni respirar. No hay un intercambio de aire, ¿no?, del exterior a través de la vía aérea, no a través de la glotis. Por eso no va a poder emitir ninguna palabra. En el caso de obstrucción incompleta, usted lo que hace es intente calmar a la persona, pedirle que tosa fuerte. No es muy aconsejable darle palmadas en la espalda, ¿no? Pedirle, estimularle a que tosa, ¿no? Y inicialmente intentar calmar a la víctima, darle confianza que no se va a atorar. Ahora, que una obstrucción incompleta puede convertirse en una completa, por supuesto que puede ocurrir eso. O sea, una obstrucción puede ser inicialmente incompleta y se puede volver completa,
¿no? Y ahí sí uno recién podría utilizar la maniobra de Henrich. En cambio, en una obstrucción completa de la vía aérea, el paciente no tose, no habla, no grita, no emite sonidos y obviamente se va a comenzar a poner cianótico. Entonces uno tiene que identificarse, ¿no? Brindarle seguridad. Soy el doctor tal, ¿no? Soy el doctor Hermenegildo, Frei Hermenegildo, soy médico de emergencia, le puedo ayudar. Entonces siente que se está ahogando, entonces uno tiene que, si el paciente no responde o no responde y ve que intenta responder, su vía aérea no puede hablar, su vía aérea está en forma completa y en pocos segundos o tal vez un minuto el paciente va a colapsar por falta de oxigenación. Entonces, no es aconsejable tratar de retirar a ciegas el cuerpo extraño con los dedos. O sea, que el paciente abra la boca y usted comenzara a hurgar con su dedo, porque podría convertir una obstrucción completa incompleta en una completa, o meter más el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, complicar la cosa. La maniobra de Henrich, uno se pone atrás a nivel de la víctima, rodea las manos con la cintura, coloca la mano empuñada o mano dominante, ¿no? 3 dedos por encima del ombligo y la otra encima de la primera. Se aplica tracción, es hacia arriba, hacia adentro, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro, para empujar el diafragma hacia arriba, aumentar la presión intratorácica y como no permite el pasaje de aire, va a aumentar la presión intratorácica más hasta que pueda expulsar, como si fuese un émbolo, expulsar el cuerpo extraño, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a pasar a otro procedimiento que es la inserción de una sonda vesical, también conocida como sonda Foley, ¿no? Es un procedimiento que ustedes tienen que estar diestros en realizarlo, tanto en varón como en mujeres. Muy bien, para ello vamos a pasar un video. En este video vamos a repasar. ¿Se escucha el audio y la imagen bien? Sí, doctor. Perfecto. La técnica del sondaje vesical masculino. En este vídeo vamos a repasar la técnica del sondaje vesical masculino. Los materiales que vamos a necesitar son gel hidroalcohólico, guantes estériles y no estériles, jabón, clorhexidina, un paño estéril, 2 jeringas, gasas, la sonda Foley y lubricante. Recordamos que el sondaje vesical es una técnica estéril y por lo tanto debemos preparar todo el material que vayamos a utilizar antes de ponernos los guantes estériles o realizarla junto con un compañero que nos vaya facilitando el material cuando lo necesitemos. Lo primero que hacemos es explicar al paciente la técnica que le vamos a hacer y por qué, seguido de higiene de manos con gel hidroalcohólico. También nos pondremos unos guantes no estériles para preparar el campo. A continuación lavaremos la zona genital con agua y jabón. Posteriormente volveremos a lavar con clorhexidina o con povidona yodada, haciendo una correcta retracción del prepucio. Pondremos el paño estéril cogiéndolo por las esquinas de esta manera. Lo siguiente que hacemos es echar todo el material estéril que vayamos a utilizar, una jeringa, gasas y la sonda Foley. Y nos pondremos los guantes estériles. Si no tuviésemos un compañero, habríamos echado esto sobre el paño. Una vez estériles, lo primero que hacemos es comprobar la permeabilidad de la sonda. Insuflamos aire por el extremo coloreado y vemos que el balón se hincha en el extremo contrario. El siguiente paso es la lubricación.
Si estuviésemos solos, tendríamos que haber echado el lubricante en una esquina del paño antes de ponernos los guantes. En este caso, nuestro compañero nos echa el lubricante en la mano no dominante, que a partir de ahora será nuestra mano sucia. Lubricamos el extremo de la sonda y la agarramos con la mano dominante, dando una vuelta alrededor de la misma. Cogemos el pene por su base y lo colocamos con una inclinación de unos 60 grados e introducimos la sonda por la uretra. No deberíamos encontrar obstáculos a la hora de introducir la sonda. Si fuese así, variaríamos levemente la inclinación hasta que esta pasase. Tenemos que tener cuidado de no tocar la piel del paciente con nuestro guante estéril. Introduciremos la sonda unos centímetros más desde que salga la orina por el extremo. Una vez introducida, conectamos la sonda a una bolsa colectora y llenaremos el balón de fijación con agua. Es importante no llenarlo con suero, puesto que este cristaliza. El último paso consiste en hacer una retracción leve de la sonda. Muy bien, vamos a revisar ahora la parte teórica de este procedimiento. ¿Correcto? ¿Estoy compartiendo pantalla, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, empezamos con lo que es la inserción de la sonda Foley, catéter urinario, sonda vesical, ¿no es cierto? Muy bien, la sonda vesical o sonda Foley son catéteres de tubo flexibles, generalmente de látex, que en la cateterización urinaria se pasa a través de la uretra y va hacia la vejiga, con el propósito de drenar la orina, y quedan retenidos por un globo en la extremidad distal del catéter, ¿no? Que se infla con agua estéril, como hemos visto ahora, Iván. Entonces tenemos acá, este es el globo, ¿no? Por acá, por este puerto, por acá sale la orina, va a salir la orina. Y por acá se infla por acá se infla el globo con líquido, ¿no? Idealmente con agua, como dicen, ¿no? Y se va a inflar este globito, que es el que va a impedir que el catéter se salga, ¿no? O sea, lo ancla en la vejiga. Muy bien. Este es el por donde colocamos acá, y acá inclusive te va explicando, ¿no es cierto? Te explica el número de French que tiene la medida que tiene la sonda Foley, ¿no? Tenemos catéteres desde tamaño 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ¿no? Que son más gruesos cuando, por ejemplo, el paciente tiene un sangrado y tenemos que tener un buen flujo. Si son muy delgaditos se van a obstruir rápidamente por la presencia de coágulos, que es lo que queremos evacuar a veces con estas sondas. Entonces, para hacer, por ejemplo, una irrigación vesical necesitamos usualmente unas sondas de 3 vías, en este caso es de 2 vías, pero de un calibre un poco mayor, que puede ser 20, 22, ¿no? Idealmente. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Por qué yo voy a indicar a enfermería, o yo mismo voy a decidir colocar un catéter urinario, Foley o sonda vesical? Uno es el monitoreo de la diuresis. Si el paciente está en shock o falla renal, anoche estado de guardia, y hemos tenido un paciente que llegó con 8 de creatinina, paciente de 70 años, y tenía un control de sí una semana, su basal era 2.1, y previo a eso, un mes antes, manejaba 1.6, 1.7. O sea, ya tenía una insuficiencia renal, digamos, grado 2, y actualmente el paciente llegó por un problema prostático, fundamentalmente. Tenía lo que llamamos una UPO, una uropatía posobstructiva, ¿no? Entonces, monitoreo de diuresis, retención urinaria aguda en los pacientes prostáticos, un paciente que tiene un cálculo grande que ha bajado
¿no? Se forma en el riñón, baja y se enclava en el cuello de la vejiga y no deja orinar, entonces esto produce una retención urinaria aguda. Los pacientes que tienen una disfunción funcional, ¿no? Estas vejigas retencionistas, etcétera, ¿no? Entonces una vejiga neurogénica, entonces hay que colocar una sonda Foley. Cuando se quiere tomar eventualmente una muestra estéril para un cultivo, también se puede hacer un cateterismo vesical. En ese caso no necesariamente colocar la sonda Foley, sino lo que se llama una sonda Nelaton, solamente con el fin de poder obtener la muestra estéril para un urocultivo. El posoperatorio de cirugía urológica, ginecológica, usualmente dejan una sonda ahí por algunos días en el posoperatorio. Cuando hay irrigación vesical en caso de una hematuria macroscópica, cuando hay una hematuria macroscópica, sobre todo en las paredes de la vejiga, tienden a formarse dentro de la vejiga unos coágulos que obstruyen rápidamente, producen una retención vesical, ¿no? Entonces, para poder resolver ese problema, se puede hacer un lavado vesical, una irrigación continua, con una sonda que tiene 3 vías. Por un lado, entre el líquido, que barre mecánicamente a los coágulos, y por otro lado, la salida de la sonda Foley, ¿no? Y el otro puerto, que es el tercer puerto, es para inflar el globo de seguridad o de anclaje de la sonda Foley en la vejiga, como hemos visto ya, ¿no? Entonces usted tiene, por ejemplo, si usted va a tomar solamente una muestra nada más, utiliza esto que se llama una sonda Nelaton, que hay de diferentes tamaños también. Si va solamente para monitorizar la orina, sonda Foley de 2 vías, ¿no? La vía para colocar el balón de seguridad y la vía por donde va a salir la orina. Y este es un Foley de triple vía. Por esta vía usted coloca, por acá sale la orina, discurre la orina, por acá usted infla el catéter, el globo de anclaje o seguridad, y acá se coloca una vía endovenosa de la infusión por donde entra líquido. Entra líquido y sale por acá por los costados el líquido, así por donde sale también, por ahí también, y llena la vejiga de líquido y por ahí mismo va a evacuar pequeños coágulos que cuando se juntan pueden obstruir la vejiga, ¿no? Y producen una obstrucción urinaria aguda. ¿Qué complicaciones encontramos en la colocación de una sonda Foley? Uno, perforación uretral, o sea que se crea una falsa vía o vesical, que es más raro. Infección urinaria o sepsis, si no se toman las medidas necesarias de higiene, las medidas necesarias de asepsia, pueden estos procedimientos, y no es nada infrecuente, ¿eh? Se ve con cierta frecuencia, si no lo hacen el paciente viene con una urosepsis, una infección urinaria, y preguntando por ahí resulta que le habían puesto una sonda Foley hacía unos 10 días, una semana, ¿no? Y por algún motivo, entonces, y lo tuvo un día o dos, y después viene la infección. Entonces, con mucha certeza hay la posibilidad que haya cierta causalidad, ¿no? Que esa colocación de ese catéter ha sido inapropiada, no había habido un cuidado, no haya habido un cuidado apropiado en la limpieza y le indujo a una infección, ¿no? La retención urinaria por obstrucción de la sonda también es una complicación. Que la sonda se llene de detritus, los agujeros por donde sale la orina en la punta de la sonda o los costados laterales de la punta de la sonda, la parte distal de la sonda, se obstruye por pequeños coágulos, fibrina, pequeños sangraditos que puede haber habido en el momento de colocar la sonda, se obstruye y uno tiene que cambiar la sonda, ¿no? Hematuria por trauma, claro, no lo coloca en forma muy, digamos, gentil, lo coloca en forma brusca, o por X motivos puede sangrar posterior a la colocación de una sonda Foley, ¿no? Y la hematuria ex vacuo, que es un término que cuando un paciente ha tenido una retención vesical de grandes volúmenes, ¿no? Está reteniendo 2 litros y medio en la vejiga hasta que revienta y uno rápidamente evacúa de un solo tirón o sea, pone una sonda y rápidamente se permite que evacúe esa vejiga que ha estado muy, muy dilatada, con mucha cantidad de orina, y después de haber estado así varios días, el paciente se evacúa rápidamente
¿qué puede ocurrir? Que puede ocurrir un sangrado, ¿no? Eso hemos tenido oportunidad de ver eventualmente algunos casos. Muy bien, el procedimiento que acá lo explicamos de una forma, digamos, más detallada, que ya se ha visto cómo se realiza en el video, ¿no? En las mujeres tiene algunas peculiaridades el procedimiento, ¿no? Muy bien, acá está nuevamente el procedimiento, ¿no? Importante la limpieza. Esta es otra forma, por ejemplo, acá le está colocando la lidocaína en gel o silocaína en gel a través del conducto. Personalmente es como yo pongo las sondas, porque me parece muchísimo mejor que colocarlo solamente en la punta del catéter, porque eso se queda acá a veces, como entra bien, encaja bien, a veces se acumula acá lo que hemos embadurnado, el gel en la punta del catéter, se queda acá al introducir el catéter, ¿no? En la punta. Entonces es mejor colocar por todo el conducto, de forma muy gentil, pone uno, llenas acá la jeringa, lo llenas de gel de lidocaína y lo vas colocando en todo el trayecto, ¿no? Esperas un par de minutos para que actúe bien y luego pones la sonda y con eso el paciente ni lo siente la sonda, ni lo siente, porque los pacientes tienen pavor a que le metan una sonda, ¿no? a través del pene, ¿no? Entonces, los pacientes se sienten realmente muy agradecidos por el procedimiento, pero prácticamente ni les duele, ¿no? Muy bien, pues acá está el procedimiento en varones, cómo colocamos la sonda. Ya comprobamos, ¿no es cierto? Comprobamos de que la salida de la orina con pruebas que tasen efectivamente en la cavidad vesical, ¿no? Y acá se coloca ya a través de agua, idealmente agua pura, o agua destilada, para llenar la sonda, el catéter, para llenar el balón de anclaje o balón de seguridad que permite que no se salga la sonda, lo ancla dentro de la vejiga. ¿Cuánto se coloca? 10, 15 mililitros 10 o 15 mililitros, ¿no? de agua. Muy bien, acá, y se conecta la salida a la bolsa colectora. Se conecta la salida a la bolsa colectora, acá sacaba el máximo que puede la sonda porque ya está anclada la sonda, ¿no? Ya no va a salir más, con su balón de anclaje o seguridad, ¿no es cierto? Este es el procedimiento en mujeres, una técnica bastante, ¿no? Prueba uno el baloncito, hace la higiene, evalúa bien dónde está la uretra y coloca la sonda, ¿no? El trayecto es más pequeño, es más de 2 a 4 centímetros. Rápidamente se coloca, ¿sí? Y es importante, después de colocar la sonda, fijarla. Es muy importante, se fija, porque el paciente a veces puede puede traccionar y eso puede inclusive producirle algún tipo de lesión, porque hasta ese globo y tracciona y puede dolerle, lesionarle. Y hasta cuando está fijo, en cambio, usted tracciona acá y tracciona la tubuladura del colector, ¿no? Entonces, esta tracción se va a hacer acá, en esta parte, ya no va a traccionar la sonda que está en la porción de la sonda que está dentro de la vejiga, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hemos terminado esta clase. Espero que haya sido de provecho. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, entonces ya hemos los 5 procedimientos que habíamos intentado realizar, hemos mostrado los videos y hemos dado una breve explicación teórica del procedimiento. Mi sugerencia, revisen con bastante cuidado, vean los detalles de cómo se realiza el procedimiento en los videos y también lean la presentación que luego a través de su delegada les vamos a compartir para que puedan conocer bien los aspectos, digamos, teóricos de este procedimiento, para estar expeditos para realizar una adecuada práctica en la semana que viene, que vamos a realizar la práctica de los procedimientos que hemos tratado ahora.